persona y la máquina, ¿verdad? Nunca vamos a hablar con un humano. La máquina da la respuesta en función de lo que se le pregunta. Es decir, si no hay humano que pregunte, no hay respuesta, no hay elaboración. Debemos tener claro que lo que nos devuelve cuando preguntamos a través digamos, un elemento esencial que son los llamados prompts, PR o MPTS para los que no lo han utilizado, que más adelante podemos ver un ejercicio, que no lo han utilizado, entonces nos damos cuenta de que sin nosotros la máquina no funciona. O sea, le apropiaron de la inteligencia artificial, pero encima de la inteligencia artificial hay una inteligencia humana. Inteligencia humana que se alimenta con los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo o estamos adquiriendo. Por eso es que esta clase es así como introductoria, ¿verdad? Porque primero necesito saber, ya tengo un dato de ustedes que manejan la inteligencia artificial, quienes las están usando de esta unidad curricular, es que ustedes la puedan en su trabajo de investigación. Eso es inteligencia artificial aplicada a la investigación. A lo largo de las 16 semanas que vamos a interactuar es que ustedes se vayan con su esquema o los que están más adelantados, y por eso estoy solicitando que me digan qué va, qué curso, ¿verdad? Cuál es el programa de curso, qué periodo académico ustedes tienen de investigación y otros que tienen la investigación ya avanzada. El semestre pasado hubo quien la tenía adelantada, muchos del doctorado en ciencias administrativas, y bueno, a raíz del uso que le estábamos dando a la inteligencia artificial generativa, cambiaron el tema, otros adelantaron el tema, fueron casi con la tesis lista, y bueno, digamos que ese es el propósito. O sea, y algo muy importante, ¿verdad? Ustedes me tienen que hacer un relato autobiográfico muy corto, de página y media, porque no es que me van a contar toda la vida, sino es un relato autobiográfico intencionado. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes lo van a hacer en función de su vida, pero también de la vida académica. ¿Por qué? Porque tanto para los que están desarrollando proyectos de investigación como para los que todavía no tienen una idea clara de su investigación, debe partir de su experiencia, de su vida. Entonces, no es que yo tomo cualquier tema y es que estamos incorporando la parte autobiográfica. Estamos incorporando, ya lo hemos hecho en otros cursos, ¿verdad? Que se haga la matriz DOFA. ¿Quiénes tienen conocimientos de matriz DOFA? Levanten la mano, por favor. Noemí, Isaac, alguien que pasó por ahí, no logré ver el nombre. Machillada, Joana. Es decir, que la mayoría, bueno, la mayoría no, más o menos la mitad ha hecho matriz DOFA. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Porque fíjense, estamos hablando, hacer una autobiografía intencionada para saber de dónde sale el proyecto de investigación. Bien sea porque lo están desarrollando, porque no queremos investigaciones que no estén relacionadas con el contexto. Entonces, ustedes aquí, aparte de ver cómo se usa la inteligencia artificial generativa para la investigación, están viendo también un seminario de investigación, es decir, van a ir paralelo. Yo no sé, por eso es que ahorita no puedo abundar en tantas cosas, porque es nuestra clase inicial y necesito conocerlos más, necesito saber dónde van, si tienen alguna intención de investigación, por dónde van su adelanto, si ya están elaborando la tesis o están elaborando el proyecto, en el caso de los doctorados, pero los voy a ir conociendo poco a poco, ¿no? Viendo quién tiene un tema, quién no tiene tema, pero lo que sí es exigencia es que el tema esté relacionado con lo que son ustedes como personas y como profesionales. Es decir, un tema que parte de su experiencia.
Entonces estaba preguntando quién quiere hablar sobre lo que es la matriz DOFA. Bueno, muchos dijeron que sí saben. Luis Canelón. Luis, te oigo. Profesora, nosotros podemos utilizar esa herramienta de diferentes maneras, ¿no? ¿Cuál herramienta? Por ejemplo, La ¿me matriz DOFA. escucha? Sí, ¿cuál herramienta? La matriz Ok, DOFA. Ok. ajá. Nosotros podemos utilizar esa herramienta de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros cuando estamos desarrollando un trabajo, hacemos uso de la inteligencia artificial y también, por ejemplo, si tenemos duda en alguna parte conceptual, para elaborar la tesis o alguna parte de la tesis también hacemos uso de eso, de, de la inteligencia artificial para conseguir un apoyo mucho más rápido, porque uno no es como el estudiante de hace 15 o 20 años atrás, uno está trabajando constantemente y eso para nosotros, las personas adultas, como somos todos acá, realmente es un gran apoyo para poder desarrollar todos los trabajos que podamos hacer, pues. Luis, fíjate, me estoy preguntando sobre la matriz DOFA y tú me das otra respuesta. Recuerden lo que le dije. Hasta para escribir uno debe estar claro con el propósito. Cuando estoy dando una clase de escritura, por ejemplo, no de redacción, sino de composición textual, lo primero que reviso es el propósito de escritura para saber si realmente ese propósito guió tu texto. O sea, no, porque es como si yo te dijera, bueno, vamos, o sea, ¿cómo haces tú para llegar de Chacaíto hasta Plaza Venezuela? Entonces tú no me puedes decir, es que yo agarro el metro en Altamira, primero me paro en Chacao, luego sigo para Chacaíto, ¿entiendes? Sino que si el propósito es ir de Chacao a Chacaíto, es lo que tienes que escribir, ¿no? Entonces se los digo porque es importante que ustedes se apropien de eso, ¿no? Porque a veces la gente se pierde en la escritura y es precisamente porque, bueno, empieza con un propósito y termina con otro, ¿no? Entonces lo que les estoy preguntando es que quiénes saben de matriz DOFA, en qué consiste la matriz DOFA. Puedo, profe. Ok, Vamos a la Raiza. Janer. Joana, No, dele, yo, dele mira, primero. es que aquí, Adelante. mira, en el teléfono no está y no pude comunicarme con la computadora, con la laptop. Adelante, Estoy Joana. intentando hacer. Entonces, fíjense, cuando vayan a hablar, por favor, escuchen, cuando vayan a intervenir, porque en el teléfono veo solo unos cuadros y no los veo a todos, ¿no? Por favor, digan el nombre, lo que cursan, si es doctorado, maestría, en qué. Creo que no tengo ninguno escrito en docencia, sino casi todos son de doctorado en ciencias administrativas. Tengo a alguien de talento humano, no recuerdo los otros, creo que hay algunos de gerencia cultural. Entonces, por favor, cuando vayan a intervenir, digan el nombre y el programa, por lo menos mientras nos conocemos. Ok, Profe, Joana Castro, doctorado en Ciencias Administrativas, estudio independiente 3. ok. Bueno, la matriz DOFA es una herramienta de análisis, ¿no? Que nos permite identificar factores internos, externos, debilidades, fortalezas. Puede ser en una empresa, puede ser en un proyecto, puede ser en nuestra propia vida. Tuvimos la oportunidad con la profesora Norgira de realizar nuestra propia matriz DOFA como para ubicarnos, ¿no? En tiempo y espacio. ¿Cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas que nos iban a permitir conducir o llegar a un análisis de nosotros mismos para nuestro trabajo de grado, para lo que iba a ser el desarrollo de nuestro trabajo de grado? Es una herramienta pues, de análisis. De manera general está bien la descripción. Entonces, fíjense, ¿por qué hacer la matriz DOFA? Que eso también lo vamos a ver cuando más adelante. O sea, necesitamos identificar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, las oportunidades y las amenazas que tenemos en lo personal. Por ejemplo, si yo hago mi matriz DOFA y digo, como debilidad es que me cuesta escribir párrafos largos. Como fortaleza tengo que las ideas fluyen rápidamente y así voy construyendo mi matriz DOFA. Pero también tengo que hacer la matriz DOFA en relación con el proyecto de investigación que estoy desarrollando. O sea, ¿cuáles son mis fortalezas? Ya no solamente las personales, sino en relación con el trabajo de investigación que realizo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos, hay que hacer una autografía, hay que hacer una matriz DOFA y luego, ¿verdad? Vamos a
empezar, otra cosa que es bien, bien importante, fíjense, como estudiantes de posgrado, nosotros no nos podemos quedar solo con la herramienta. O sea, lo que yo llamo, o sea, cuando hablo de inteligencia artificial y me ha tocado dar una charla, siempre digo que, bueno, yo leí recientemente un documento serio que decía que el 96 o 93% de los docentes venezolanos no usan inteligencia artificial. Eso es grave, ¿por qué? Porque nuestros estudiantes si le están utilizando o a solicitar un trabajo y que el estudiante lo use y ¿cómo es? Lo haga haciendo inteligencia artificial y uno no lo pueda detectar, ni siquiera sabe que existe la inteligencia artificial. O sea, eso es de verdad terrible para un profesor, ¿no? Entonces, o sea, hay que ver. Entonces, por eso yo hablo de que hay una tecnofobia. Hay gente que dice, yo no voy a usar eso, a mí no me gusta, eso viene de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo he leído que detrás de eso están los grandes empresarios, una cantidad de cosas. Y hay otros que son tecnofílicos, que son apasionados solo de la herramienta. Entonces nosotros y nosotras, y ustedes por supuesto, cuando digo nosotros me incluyo, tenemos que ir más allá de la herramienta. O sea, hay una parte que nosotros vamos a comenzar con este curso, que es ver qué hay detrás, o sea, qué es lo que nos está pasando como sociedad. Porque si no, nos convertiríamos en eso, ¿no? En unos tecnofílicos que solamente voy, uso la herramienta y no sé ni qué significa, ni qué hay detrás. O sea, tenemos que tener un proceso de concienciación de que sí lo vamos a utilizar con un propósito, en este caso que nos ayude, porque es un ayudante, para desarrollar la tesis, pero no ser un fanático. Yo tengo incluso profesores que son mis amigos y que yo digo, mira, cuando yo te oigo tu exposición, yo solamente te oigo hablar de la herramienta, que se mira lo que hace esta que es novedosa, que pongo allí un avatar y el avatar habla por mí, o que todo lo que me da yo lo asumo como si fuese todo verdad y no es así. O sea, la inteligencia artificial se equivoca, ellos mismos lo reconocen. De hecho, las más novedosas siempre colocan una coletilla que dice, me puedo equivocar o me puedo, por favor, chequear la información. Y eso ocurre muchas veces, ¿no? Y hay que chequearlo, o sea, eso lo vamos a aprender también, ¿no? Es decir, todo lo que me da no es cierto. Entonces, por eso uno tiene que estar muy fortalecido en su disciplina. Esa es la tesis que yo manejo y defiendo, ¿no? Alguna gente dice, no, cualquiera puede preguntar, no, espérate. O sea, un estudiante universitario de posgrado tiene que tener un conocimiento sólido para poder preguntar. Y tiene que darse cuenta de cuando la respuesta no es la respuesta esperada, es una respuesta débil, porque eso va a depender también de cómo redacte la instrucción. Si uno redacta una instrucción débil en lo que se llaman los prompts, que es digamos, la cajita donde uno coloca la instrucción, que lo vamos a ver también más adelante. Recuerden que todo lo que estamos diciendo hoy es teoría, es aproximación, pero luego vamos a tener ejercicios prácticos donde nos vamos a dar cuenta dónde colocamos la información, cómo preguntar, cómo construir el prompt. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan avanzando. Hay cantidad de libros que te dicen 100 prompts para no sé qué cosa. 50 prompts, está bien. Como ejemplo, si quieres lo lees, ¿no? Pero uno, como estudiante universitario, como profesor universitario, tiene que aprender a hacer sus propios prompts. Esta mañana yo le daba un curso a mis colegas que están haciendo un trabajo de actualización de programas de formación y el programa era larguísimo. Mucha gente piensa que el programa son 5 líneas, 6 líneas, pues si yo le pregunto en esas 5, 6 líneas, 10 líneas y hago una pregunta débil, me va a dar una respuesta débil. Entonces, fíjense, aprovecho esto para decirle, el que más está utilizando la gente, que era el ChatGPT, que tenía una versión gratis, ¿verdad? Siempre hacía una diferenciación. ¿Qué le doy al que paga y qué le doy al que no paga? Además, ustedes saben que Venezuela, por estar bloqueada, para uno ir con ChatGPT, tiene que inventarse un VPN, ¿verdad? O sea, al principio decíamos, ¿qué vamos a hacer?
no vamos a quedar fuera, porque tampoco se trata de quedarse fuera de las novedades. Pero luego fuimos aprendiendo que creando una VPN podíamos decir que estábamos en México, que estamos en Chile, que estamos en España, etcétera, etcétera. Incluso en Estados Unidos porque funcionara mejor, ¿no? Pero son programas que hacen diferencia entre la versión paga y la versión gratuita. Afortunadamente, no sé si ustedes deben haber leído algo de eso, surgió la China, que fue una estocada realmente al comercio con esta inteligencia artificial y que es muy buena y quizás esa sea la que más vamos a utilizar. Es muy buena y como decíamos esta mañana, sí, pero nos da más de lo que uno quisiera que te dé, ¿no? Es decir, muy amplia, pero sus respuestas son muy buenas, funciona bien, es rápida la respuesta y no cuesta nada, ¿no? Hay otras como Perplexity, que no sé si alguno de ustedes la usa, que también es muy buena. Gemini, que lo decía Mario Durán, que usa Gemini, es muy buena también, pero hay que saber usar, ¿no? Entonces, digamos que de todo eso se trata este curso. Lo que estoy diciendo ahorita es como, digamos, la versión preliminar de que vamos, para dónde va esta unidad curricular. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Pregunten sin temor. Todo el mundo está claro, todo el mundo sabe qué va a hacer, sí sabe. Profe, Ajá, profesora Mario Durán, Mario, ok. es como una anécdota en este semestre que estoy dando clases en la universidad, en una materia que es estadística y probabilidades, me hice un ejercicio, ¿no? Voy a colocar este examen y lo puse en chat PDF y para ver cómo me respondía, para ver cómo es la respuesta, la interacción, ¿no? Y Ajá. me di cuenta, es lo que usted dice, que la inteligencia artificial, ahí él me arrojó la respuesta, es verdad, pero si la persona no tiene el conocimiento o la teoría de lo que dice allí, no sabe cómo va a resolver el ejercicio. Claro, ¿cómo se llama? No es capaz de detectar el error. ¿Eh? También, sí, porque me dio muy genérico la respuesta y era por hacerlo por otra forma, pues, eso es lo que me estoy refiriendo. Y Sí, ahí en eso, uno se da cuenta de que esa interacción, la persona debe saber qué es lo que está, como usted dice, qué es lo que está preguntando y qué es lo que espera conseguir. sí, hay que tener mucha claridad en la disciplina. Por ejemplo, claro, no es que uno sepa todo porque entonces de qué valdría preguntar, pero como se trata de investigar, ¿verdad? Uno va como depurando la información. Si de repente voy a comenzar con una pregunta muy sencilla, pero digo, bueno, esto no es lo que yo quiero más. O sea, yo quiero saber cómo funciona tal cosa, cuál es la teoría detrás de, es decir, muchas cosas que Totalmente, totalmente, profesora. Así es como usted lo dice. Sí, es verdad. sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado también porque a veces se distorsiona o digamos se responde en función recuerden que la mayoría de los textos que han recogido la inteligencia artificial, todas, son textos que provienen del mundo occidental, ¿verdad? Y entonces a veces allí hay cosas que no corresponden a lo que somos en el país periférico. Y uno tiene que darse cuenta de eso. Yo el semestre pasado, cuando estábamos dados, que también lo vamos a hacer nosotros, o sea, para poder explicar, yo estoy haciendo una investigación sobre la politización de la mujer venezolana que participa en alguna asociación popular, etcétera. Y la respuesta que nos dio, si yo no fuese una feminista, si no leyera, si no tuviera contacto con esta persona, yo hubiese creído todo lo que dice allí. Pero conociendo el contexto venezolano, uno dice, espérate, la mujer venezolana no es así. Esto de repente funciona en otras latitudes, en otras sociedades, pero las mujeres venezolanas hemos adquirido una personalidad distinta,
Entonces lo que decía allí casi que era que no, es que lo que pasa es que esa mujer sumisa no ha logrado desarrollar sus capacidades, la mayoría de los puestos los tienen los hombres. Entonces uno dice, si uno no está actualizado, uno cree eso, lo copia y lo pega. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, cuando vayan a hacer la investigación, o sea, no se trata de un trabajo, ustedes en las otras unidades curriculares, o sea, si ustedes consideran conveniente hacer una investigación utilizando estas herramientas, y digo una investigación para escribir o para trabajar un tema, uno dice, está bien, pero yo debo reconocer, porque éticamente yo defiendo esa postura, de la que digo, no, es que lo hizo con inteligencia artificial, yo no lo voy a corregir, tiene baja nota, etcétera, no. A mí no me importa que lo hagan con inteligencia artificial si lo pueden explicar. O sea, si puedes explicar, porque qué es lo que hace o cuál es el resultado de tu consulta. El resultado de la consulta es que te da un texto informativo, eso es igual que estuvieras leyendo un libro, solo que te lo da de manera, digamos, más expedita, ¿no? O sea, hacíamos un ejercicio con los profesores con los cuales estábamos trabajando, y la decana me decía, mire, ya, pero es que hay mucha bibliografía en inglés. Yo digo, bueno, precisamente una de las bondades de la inteligencia artificial es que yo copio el título del libro que está en inglés, le pido por un prompt al modelo, a la herramienta, que me explique en qué consiste ese libro, cuál es su planteamiento fundamental, y que me dé la respuesta en español. Entonces, ¿cuál es el problema? Antes tenía que copiar todo eso, ponerlo quizás en el traductor de Google, que me decía que no aceptaba más de X número de caracteres. En cambio allí estuvimos revisando un libro excelente para el tema que estábamos, la unidad curricular que estábamos conformando, y de verdad un libro excelente, y todo me lo dio traducido de una vez, ¿no? Entonces quiere decir que esto, caramba, es de mucha ayuda, acorta los tiempos de realización de algunas tareas, porque no es lo mismo, bueno, a mí se me olvidó ponerle en la, si ustedes son docentes, por favor agréguenlo, porque también es importante saber que son docentes, por ejemplo, porque de repente si van a hacer un trabajo y van a necesitar redactar un programa, bueno, ustedes verán, esta mañana contábamos en minuto y notificación, objetivo general y específico, contenido, bibliografía, o sea, un sinóptico, pues. Entonces uno dice, imagínate el tiempo que uno ahorra, porque no es que vas a tomar, lo copiaste, lo pegaste y esto es. No. O sea, uno esté sesgada, hay que aprender a ver cuáles son los sesgos, ¿verdad? Que tenga, porque como les está explicando del tema que quería investigar sobre la politización de la mujer venezolana que participa en movimientos sociales, y por supuesto fue una descripción sesgada en el sentido de que me estaba describiendo quizás a la mujer norteamericana, que es distinta a la venezolana, me estaba describiendo quizás algunas de otras regiones, de otros comportamientos que no se parecían a la venezolana. Entonces, si uno copia eso y lo pega en una tesis, está raspado, porque esas no son las características de la población que está estudiando, ¿eh? Entonces, esos sesgos hay que aprender, hay que saber identificarlos. Y como bien decías tú, Canelón, ¿no? Sí, yo soy malísima para los nombres, bien, por eso a veces, fíjense, en estos días mi nieta estudia tercer año de bachillerato. Yo no sé por qué, yo tenía entendido hasta donde yo sé, que trabajé un tiempo en pregrado, las integrales y lo que son aquí de matemáticas, no sé si hay alguien aquí de matemáticas, se daban en primer año, pues. Entonces yo que está haciendo un ejercicio integral en alguno de esos programas, que ella sí maneja también la inteligencia artificial, y pregúntale cómo hacer. Me dice, no, con ese ejercicio. Entonces llamamos a un amigo, físico y matemático,